rodilla se doblará ante el Rey de Reyes, y toda lengua confesará que no hay otro nombre igual, y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes. Toda lengua confesará que no hay otro nombre igual, y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes. Ante ti, Señor. Y toda rodilla se doblará ante el gran yo soy, y toda lengua confesará y dirá: Santo, santo, santo eres, Señor. Eres el único Dios digno, eres el único Dios que existe, el grande, el fuerte, el que se ha crucificado y a sí mismo se ha levantado, aquel cordero que fue inmolado y que el día de hoy vence la muerte, toma las llaves del infierno y nos ha dado libertad, porque no hay nada ni nadie que pueda resistirse ante la presencia de Dios. Él dice: yo soy el alfa, el omega, el que es y que era y que ha de venir. Es el todopoderoso, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que no hay otro nombre igual, y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes, y toda lengua confesará que no hay otro nombre igual, y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes. Toda lengua confesará que no hay otro nombre igual, y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes, ante el gran yo soy. Venga tu reino, y tuyo es el reino, y tuya es la gloria. Tú eres digno, tú eres digno. Tuyo es el reino, y tuya es la gloria. Y tú eres digno, tú eres digno. Ven y toma lo que es tuyo. Ven y ten la gloria, ten la honra, Señor. Porque tú eres digno, porque tú eres digno. Derramamos nuestro corazón, y tuyo es el reino, y tuya es la gloria. Tú eres digno, tú eres digno. Tuyo es el reino, y tuya es la gloria. Tú eres digno, tú eres digno. Oh, el Santo, el Dios victorioso. Tú eres digno. Señor, en esta mañana que celebramos este día, Señor, de comunión contigo, que tiene que ser todos los días, Padre. Pero hoy queremos, Señor, alabar entre nosotros como iglesia, en comunión contigo, Señor. Que tú seas el que conduzca y dirija esta reunión, Padre. Que el centro de la palabra seas tú, Señor. Que el centro de nuestro corazón y los deseos, Señor, seas tú, Padre.
que vivas eternamente en medio de nosotros, Señor, y aún dentro de nosotros, porque esa es tu voluntad, porque por eso, Señor, pagaste con precio de sangre, Señor, un precio que nunca más será necesario pagar, pero que tendremos que recordar que por ese precio, Señor, ahora somos salvos y podemos disfrutar de todo lo que pagaste por nosotros. Y eso es, Señor, tu presencia eternamente en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por este sacrificio que tú has hecho. Más de 2000 años, bendito Rey. Y que hoy, Señor, conmemoramos. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, el único por el que estamos aquí y que se ha dignado a tener misericordia hoy también. Buenos días, hermanos, tome asiento. Gracias a Dios que estamos aquí. Gracias porque nuestro Padre se ha dignado a que sin ninguna necesidad y simplemente por el amor que vive en Él y lo perpetúa a través de nosotros, es por eso que estamos aquí. Pues bien dijo mi hermano emérito, bienvenidos sean, hermanos. Esta es la iglesia de Agua Ríos de Agua Viva, en donde se predica la palabra de Dios y en que queremos que sean parte de nosotros, ¿verdad? Pero no necesariamente de nosotros, sino de lo que la palabra de Dios dice y tiene para cada uno de nosotros. En este día titulé esta predicación como la cena del Señor. Y bien decía mi hermano emérito en la mañana, más temprano, decía que todos los días deberemos de conmemorar esta unión que Dios ha hecho con nosotros. Todos los días es indispensable, es necesario, porque sin eso quizá el día no sea un buen día para nosotros, y aunque así no lo fuere, tendremos la esperanza de que Dios está con nosotros al tener una comunión buena y nueva todos los días de nuestra vida. Y como bien decía la Escritura en el Antiguo Testamento, habrá que recoger el pan, dice la Escritura, habría que recoger el pan solamente para lo que queríamos, lo que el pueblo de Israel necesitaba en ese día. El pan de cada día se deberá de apartar solamente para los que lo consumen en ese momento, y no era necesario guardarlo, porque al otro día Dios iba a seguir proveyendo de la necesidad de su pueblo de Israel al pasar por el desierto. Y esa necesidad es la que nosotros tenemos y anhelamos, de que todos los días el Dios nuestro nos dé de comer. La cena del Señor. Vamos a iniciar un poco. Pensaba yo hace algunos días, veía algunas cosas en relación a mi trabajo. Casi siempre es así, o mucho del tiempo que paso es meditando algunas cosas en relación a mi trabajo, y veíamos cómo las personas o cómo nos alimentamos todos los días, cómo es que nuestro cuerpo se renueva, mantiene sus células, sus funciones, y eso solamente es a través del alimento. Si no comes, te vas a morir. Si no tomas agua, te vas a morir. Eso es algo entendible. Pero ¿para qué necesitamos ese alimento físico? Para mantener nuestras células trabajando, nuestros órganos. Y conforme nosotros vamos masticando el alimento, va teniendo diversos procesos. El primero de ellos es la digestión. Y después de la digestión, el metabolismo y tantas cosas, reacciones químicas, moléculas, un chorro de cosas. Pero el alimento que nosotros físicamente comemos va quedando en nosotros a través de ese tipo de procesos y nos va manteniendo vivos y nos da fuerza todos los días. Así es la palabra de Dios. Cuando nosotros la consumimos, cuando nosotros tomamos ese alimento, va generando en nuestro espíritu esa fortaleza que nosotros necesitamos. Muchas veces en nosotros es tan fácil llevarnos algo a la comida a nosotros,
y no pensamos necesariamente todos los procesos que lleva. Pero cuando nos ponemos a pensar de que nuestro espíritu necesita ese alimento es la palabra de Dios. ¿Cómo fortalecer el espíritu? Precisamente comiendo el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo, y la palabra que ha dejado para cada uno de nosotros. La cena del Señor no solamente era un ritual, porque en realidad tenía sus fases, como lo señaló mi hermano emérito en la mañana. Es interesante ver cómo él investigó cada una de las facetas que lleva una cena, una conmemoración. Y es importante recordarla, porque no solamente es recordarlo, sino el contexto que lleva lo que es la cena del Señor. Vámonos a lo que la palabra de Dios dice. En el libro de Mateo, capítulo 25, puedes tú consultar los evangelios, y cada uno, como decía en la mañana emérito, cada uno tiene su diferente perspectiva, su diferente esencia, varias cosas que podemos rescatar de cada uno de los evangelios en referencia a la cena del Señor. Pero una de las cosas que yo he notado en la escritura es que cuando Dios da una palabra, siempre hay algo antes, un poquito antes de esa palabra, una cosa con la cual nos podemos preparar, o nos advierte, o nos exhorta a entender un poquito antes. Mateo 25 habla de las parábolas de las 10 vírgenes, habla de la parábola de los 5, 2 y 1 talento, y habla de otras cosas que ahorita voy a mencionar. La parábola de las 10 vírgenes, como dice ahí, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, esperaban la llegada del esposo. Tú conoces esa parábola. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Yo busqué en el diccionario qué quería decir insensata, y insensata es prácticamente ser tonto. Así es. Pero ¿a qué voy con esto? A lo que nosotros, antes de que la cena del Señor empezara, Él empezaba a dar casi las últimas palabras antes de tener ese festejo. Y decía la palabra de las 10 vírgenes porque algo nos quería mostrar antes de empezar a tener la gran cena, la última cena que Él anhelaba tenerla con sus discípulos. Les advertía a través de la parábola de las 10 vírgenes, en la que estaban esperando al esposo, y conforme lo estaban esperando ellos dormitaban. Pero había 5 que tenían preparado su aceite, y otras 5 que eran insensatas, que eran tontas, porque esperaban quizá que con sus propias fuerzas pudieran ver a lo lejos al esposo, y no era así. Quizá tendrían la capacidad de mantenerse en vigilia y despiertas, y no era así. Y lo que dice la escritura dice: no seamos tontos ni negligentes, es decir, descuidados. La palabra del Señor dice aquí: tampoco seas improvisado. En general, lo que Dios dice en la parábola de las 10 vírgenes, estemos preparados para todo momento, para toda ocasión, porque necesitamos estar preparados, porque no sabemos en los tiempos qué oportunidad vamos a poder tener para compartir con otros, ser bendición para otros, si no estamos preparados. Y que no tengamos la palabra fresca, que el Espíritu Santo haga renacer en nuestros corazones para cuando nosotros la necesitamos. ¿Y sabe cuándo la necesitamos? Todos los días y en todo momento. Porque si no fuera así, entonces ¿para qué está la palabra? La palabra es una serie de instrucciones, no un fardo de cosas que tenemos que hacer para ganar el cielo o tener un espacio con nuestro Señor. Es una serie de instrucciones en las cuales Dios, antes de la última cena, en el libro de Mateo, preparaba a su pueblo y le decía: estén atentos, estén preparados. Por eso les va la parábola de las 10 vírgenes. Y en general lo que él decía: estar preparados. Y más adelante en siguientes versículos habla de la parábola de los 5, de los 2 y de 1 talento. Y dice así:
Porque el reino de los cielos, en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. Y les dijo, pasaré tiempo afuera y ustedes tendrán que trabajar. El que le dieron 5 talentos, produjo 5 más. Trabajó, produjo 5 talentos más para su señor. Al que le dio 2, ese también trabajó otros y ganó otros 2 talentos. ¿Y cómo fue que Dios reparte? Dios reparte como Él quiere, conforme, dice la Escritura, a las capacidades de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tiene diferentes capacidades, diferentes talentos, diferentes formas de hacer las cosas, pero todo tendrá que llegar a un punto en honrar a nuestro Señor. De manera desafortunada, aquellos que pudieron, los que quisieron dar fruto con eso, lo dieron. Y la parábola en el versículo 19 dice, después de mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos tiempo para trabajar en las cosas de nuestro Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido talentos, dio los 5 que había ganado. Y llegando el que tenía 2, llegó con sus 2. Pero aquel que llegó con 1 le dijo, en el versículo 24, poco antes de eso, llegando los 5 y los de 2 talentos, ¿qué fue lo que el padre le dijo? El Señor le dijo, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Pero lo triste es en el versículo 24 que dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no pusiste. Así es que, Señor, tuve miedo de invertir, tuve miedo de esforzarme, tuve miedo de no entregarte las cuentas, así es que aquí está lo que tú me dejaste. Y el Señor le respondió, siervo malo y negligente, sabías que todo eso soy y ni aún así tuviste temor de mí. ¿Qué dice la Escritura con todo eso? Nosotros no creemos que somos capaces, porque entonces no creemos en el poder de Dios. Y la Escritura dice que, por lo tanto, los que no creen son incrédulos. Y dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, a todos los cobardes e incrédulos, a todos los fornicarios, mentirosos, estafadores, tienen su lugar apartado en la llama del infierno. ¿Y qué fue lo que pasó con este siervo? Se le cerró la puerta. ¿Qué podemos decir de esto? Que no solo vamos a rendir cuentas a nuestro Señor, sino que tenemos que traer saldo a su favor. No solamente es trabajar para, sino redituar en lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros con nuestros dones y nuestros talentos. Más adelante, en el versículo 30, hay otra palabra que Dios dice así. Habla del siervo inútil. Y al siervo inútil al que me acabo de referir, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas palabras, estos versículos que estoy hablando son antes de la cena a la que estamos refiriéndonos en Mateo. Por eso le digo que antes de una cosa grande que iba a pasar, Dios advierte, Jesús advierte de que hay cosas que tenemos que continuar haciendo para el reino de Dios. Más adelante, en el versículo 34, dice así, un poquito antes, versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, porque estuve desnudo, me cubriste, y enfermo me visitaste. Entonces estuve encarcelado y también estuviste conmigo. Y los siervos le decían, Señor, ¿cuándo estuvimos en todo eso? Por haberlo hecho con alguno de mis hijos, lo hiciste como si hubiera sido para mí.
Y aquellos que no lo hicieron, fue como si no me lo hubieran hecho a mí, como si me lo hubieran negado. ¿De qué hablan estos versículos? Del amor y la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay tres cosas en este capítulo que yo quiero resaltar con esto que acabo de leer. Primero, estar preparados. Segundo, rendir cuentas. Y el tercero, el amor y la misericordia que deberá vivir en cada uno de nosotros. ¿Por qué Jesucristo hace énfasis en esto? Porque venía en los siguientes días, venía un evento catastrófico en el pueblo de Israel, en aquellos que creían en Él. Era algo que iba a simbrar la iglesia del Señor. Era algo que los creyentes nunca habían visto y que nunca más iban a ver. Y ante el horror de lo que iban a ver, Él tenía preparado todavía algo mejor. Y precisamente habla de esta preparación, estar preparados, rendir cuentas, pero sobre todo el amor y la misericordia viviendo en ustedes. Porque ahorita lo que sigue, ahorita lo que van a ver, ahorita lo que vamos a celebrar, y a partir de la cena, de la última cena que Jesucristo estaba preparando, entonces verán el horror de lo que me depara a mí. Por eso los estoy avisando, porque el horror que van a ver puede hacer que disminuya su fe. Puede hacer que corran, puede hacer que me nieguen, pero no hagan eso, porque yo por eso les estoy avisando. Y por eso quiero cenar con ustedes, anhelando estar con ustedes. En Lucas puedes ver eso. Dice, yo quiero pasar tiempo con ustedes, no sin antes avisarles todo el horror que van a ver a continuación en los siguientes capítulos. Capítulo 26 del libro de Mateo, en el versículo 1 y el versículo 2, Jesucristo confirma su muerte. La escritura dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, es decir, las que acabo de mencionar, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Ya lo dijo emérito que es la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás para confabular contra Jesucristo y matarle. ¿Cómo está eso? Que después de que Jesús da instrucciones, ahora me dicen, ahora voy a morir. Necesitamos entender que una de las cosas que Dios quiere en nuestra vida no es el sacrificio. El sacrificio Él ya lo hizo. Quizá el sacrificio ahora va a corresponder a alinearlos a las instrucciones que Él nos dio. Porque así como Él sometió su carne, así como Él predijo lo que iba a pasar, también es el anhelo de su corazón que nosotros estemos unidos en su sacrificio, que tendrá que ser ahora nuestro sacrificio en nuestros deleites, en nuestra carne, en lo que pensamos, en lo que decimos. Someternos a lo que la palabra de Dios dice y hacerla conforme el corazón de nosotros sea modificado a través de su palabra. En el versículo, en ese capítulo, en el versículo 7, preparándose para la muerte, la escritura dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado él en la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron y diciendo, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué tienes que derramar tanto aceite en una sola persona? Algo tan costoso, algo que va a inundar de aroma este lugar y que pudo haber sido llenado de este aroma por meses, hermano, porque ese tipo de aceites eran tan de gran calidad y tan apreciados, por eso eran tan costosos, que con unas solas gotas pudieran inundar de aroma el espacio donde se vertía. Y ahora esta mujer estaba preparando a Jesús precisamente para la hora en que él iba a sufrir. Sin embargo, la insensatez de sus discípulos hacía cuestionar esa situación, porque ellos dijeron, esto pudiera haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Sin embargo, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer?
Siempre tendréis pobres con nosotros, decía Jesús, pero a mí no, ya no me van a tener, no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Jesucristo estaba consciente desde que nació que Él iba a morir. Y saben, mi hermano, lo único que seguro que tenemos en esta vida es que un día vamos a morir. Aquí el asunto es pensar en qué condiciones lo vamos a hacer, pero ni siquiera eso, quizá después de morir, ¿a dónde vamos a vivir la eternidad? Si es con Él o sin Él. Eso dependerá de la decisión que cada uno de nosotros tome en seguir a Jesucristo. Los discípulos lo hicieron y murieron en diferentes circunstancias. Sin embargo, ellos pensaron y seguían creyendo que eran indignos de morir. Pero la dignidad que Dios les dio, que Jesucristo les dio, era más que suficiente para creerse de verdad digno. Nosotros en este momento, mi hermano, quizás no seamos indignos delante del Señor. Pero cuando creemos su palabra, eso nos hace dignos de Él, porque nos alineamos a sus deseos. Y no solamente por las instrucciones que deja, sino por el amor que entra en nosotros para Él. Entonces, cuando estamos viviendo en ese amor, estamos viviendo en una comunión perfecta, como lo que Él vino a hacer con sus discípulos, y no solamente con ellos, sino con el mundo completo, porque por eso murió por nosotros. Versículo 17, alcánzame ahí en el versículo 17. Y narra un poco acerca de cómo iban a preparar la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Y Él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Nuevamente Jesús habla de su muerte. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la cena. La preparación de la cena no solamente llevaba ciertas condiciones, pero lo que Jesús anhelaba era que se dieran cuenta, no del sacrificio, sí del sacrificio que iba a hacer, pero qué era atrás de ese sacrificio. Atrás de ese sacrificio representaba una nueva vida en Jesús. Atrás de ese sacrificio dejaba atrás los pecados y la inmundicia. Quería hacer entender a sus discípulos y al mundo entero que nosotros no somos dignos, pero Él nos hace dignos precisamente por este sacrificio que hizo. Y en el me estoy yendo un poco rápido porque quiero hablarte un poco más de lo que seguramente representaba más todavía esto. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. ¿A qué te recuerda esto de partir el pan? En ese momento, cuando Jesús partió el pan, inició su crucifixión. Pero más aún, cuando partió el pan, Él mismo rasgó el velo que nos separaba del lugar santísimo. Ahora nosotros tendríamos acceso a ese lugar por medio del quebrantamiento de su cuerpo, que era representado a través del pan. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Cuando a ti te invitan a cenar, cuando alguien te hace extensiva una invitación, tienes dos cosas que puedes hacer. La primera es rechazarla porque no tienes tiempo, porque no te gusta lo que van a dar, no sé, porque el que te invitó no es de tu agrado, porque no, lo que sea. Pero cuando tú aceptas ir a una cena y te sirven algo, de alguna manera tú estás formando parte de esa familia o de ese lugar a donde te están invitando, porque te están ofreciendo lo que ellos tienen, lo que ellos dan, lo que ellos comen. Cuando Jesús partió el pan y lo ofreció a sus discípulos, ellos lo tomaron porque se los estaba ofreciendo. Pero Jesucristo lo que quería ir: toma mi pan,
sé parte de mí, continúa en el camino, sigue aumentando tu fe. No te fijes en un pan necesariamente, fíjate en lo que va a ser después este pan, que es la comunión que tú y yo vamos a tener, que por el precio del pecado yo estoy ofreciendo mi cuerpo, porque sin sacrificio no hay remisión de pecados. Por eso en este pan, en este momento yo te estoy ofreciendo este pan para conmemorar la paga del pecado que yo dentro de unas horas voy a ejecutar para ti y para el mundo entero. Cuando nosotros estamos participando en la cena de alguien, de lo que sea, y nos ofrecen, nosotros empezamos a formar parte de esa familia, de esa persona que nos ofrece algo. Podemos rechazarla, podemos no aceptarla, pero cuando alguien nos invita es para ofrecernos con amor, por gracia, por misericordia. Y lo peor de todo es cuando rechazamos algo. Sin embargo, los discípulos aceptaron ese pan. Quizá todavía no entendían, pero lo tomaron. Y conforme fueron pasando los eventos, ellos empezaron a comprender, como lo que la palabra de la Escritura dice: tomen y coman, porque este es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, que fue entregado por ti, mi hermano, por mí, por cada uno de nosotros. Fue ese cuerpo en el que fue sometido a escarnio, a golpes, a maltratos, a escupidas, a patadas, a latigazos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar el precio que Jesucristo pagó por nosotros, quizá no deberíamos levantar más el rostro. Cuando vemos las situaciones que las personas pasan y viven por medio del sufrimiento humano, nos da pena. Quizá podemos sentir algo, pero cuando Jesucristo pagó por los pecados de cada uno de nosotros, fue algo que pudiera parecer inarrable. Tú lo puedes leer como en la Escritura, no en otro lugar. Tú lo puedes ver como sus carnes, describe cómo sus carnes fueron arrancadas, cómo le fue arrebatada la vida, cómo hicieron escarnio y burla de él, cómo lo golpearon con una vara y le pusieron una corona de espinas, cómo su sangre escurría a través de todo su cuerpo y hasta la última gota dio por cada uno de nosotros. Si nosotros nos empezáramos a imaginar esa escena, ¿qué sentiríamos en nuestro ser? ¿A dónde nos correspondería estar? ¿Acaso es tan grande el pecado que nosotros tenemos? ¿Acaso es la inmundicia tan grande que nosotros tenemos como para que alguien hubiera pagado con lo que pagó? Así tan grande es la inmundicia, mi hermano. Así tan grande, pero más aún es la gracia y el amor de nuestro Señor para cada uno de nosotros. Sin embargo, había que pagar un precio y ese lo hizo Jesucristo. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mi sangre es el precio de un nuevo pacto, un pacto nuevo, un pacto sin rituales, un pacto sin condiciones. La única condición de ese pacto es el amor que nosotros podemos tener por Jesús. Y sabe, ese pacto se refleja en la vida de cada uno de nosotros. Porque la Escritura dice: si no me amas a mí, ¿cómo puedes decir que me amas a mí si no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que eres mi seguidor si no tienes amor y misericordia por los demás? Este nuevo pacto se debe renovar todos los días, porque todos los días tenemos fallas y problemas y situaciones. Pero dependerá de nosotros y la relación que nosotros tengamos con nuestro Señor, lo que nos da pie precisamente a vivir un nuevo día en su presencia, en su amor, en su gracia, en su misericordia.
Ese sacrificio que Jesucristo hizo, lo hizo solamente una vez y para siempre. Ya no es necesario, como en el Antiguo Testamento, hacer rituales para poder llevar a cabo lo que Dios quiere en nosotros o lo que Dios quería en nosotros. Si nosotros pudiéramos escudriñar los rituales que se hacían para poder entrar al atrio, yo estuve investigando, dije, bueno, pues ¿qué más podemos saber de eso? Le voy a contar. Cuando Israel, usted eso ya lo sabe, cuando Israel transitaba por el desierto, la ordenanza del Señor fue que tuvieran un tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía varias secciones y varias condiciones. Tenía un atrio en la cual estaba una fuente de bronce y un altar. Ahí llegaban los sacerdotes y se lavaban las manos para poder llevar a cabo los sacrificios que antes se llevaban, que llevaban corderos, que llevaban animales, que degollaban y vaciaban su sangre, y era un sacrificio que tenían que hacer. Después de eso pasaba a un lugar que se llamaba el lugar santo, en donde había 3 cosas importantes: la mesa de los panes, el candelero y el altar de oro, en donde el sacerdote intercedía por su pueblo. Para ser sacerdote no era tan sencillo tener una comunión con Dios a través de un sacerdocio. Aún los hijos de Abraham que ofrecieron fuego extraño fueron consumidos, porque la presencia del Señor era tan grande, tan vasta, tan importante, que no admitía ni un solo pecado, ni aún de su pensamiento, en aquel que era representante del pueblo de Israel. Y esas secciones estaban divididas por velos. Y el lugar santísimo, a donde solo podía acceder el sacerdote, estaban 3 cosas dentro del arca del pacto. La primera eran las tablas de la ley. La segunda era un gomer de maná, de aquel alimento que Dios proveía durante todo el tiempo que estuvieron transcurriendo en el desierto, y la vara de Aarón. Y dentro del arca del pacto había un propiciatorio, una tapa de oro, en donde ahí descendía el poder, descendía Dios mismo para eximir los pecados de su pueblo. Pero aquel que no era digno, aquel sacerdote que no era digno de estar en su presencia, era consumido al instante. ¿Sabe que dentro de la vestimenta, dentro de la preparación que debía tener un sacerdote, había que ungirlo, había que lavarlo, había que vestirlo de una manera tan específica? Pero había una cosa: dentro de su vestimenta tenía que ponerse unas campanitas en los pies. ¿Sabe para qué? Para hacer evidente que él estaba vivo todavía, que podía resistir la presencia del Señor. Y aquel sacerdote al cual ya no se escuchaban las campanitas, simplemente era porque no había resistido la presencia del Dios, porque no era digno de estar en su presencia, y era consumido, era muerto. Y la única manera de recuperar ese cuerpo era arrastrándolo, trayéndolo hacia sí otra vez, y se le daba sepultura, y había que preparar a otro. Y yo a lo que voy es esto: cuando Jesús partió el pan, partió también el velo. Él empezó a partir el velo desde ese momento, cuando partió el pan, porque lo dio como un sacrificio para cada uno de nosotros. El velo, ahora ya no tenemos que estar en un ritual con todo lo que los sacerdotes tenían, con todo lo que se tenía que hacer. Yo no digo que no era importante, pero no cualquiera pudiera estar en la presencia del Señor. Ahora nosotros, cualquiera de nosotros puede estar ante su presencia sin tener que pagar un precio, porque el precio Él ya lo pagó. En ese momento Jesucristo empezó a rasgar el velo para darnos paso al amor, a la misericordia, al perdón de nuestros pecados. Imagínese usted, o no sé, el que sea que se pudiera imaginar, ¿nos atreveríamos a ponernos unas campanitas y pasar al atrio y ver si somos dignos de su presencia?
Hubo gente que sí lo pensó. Hubo gente que sí creyó ser digno, que en su señorío, en su altivez, en su orgullo, pensó: yo sí soy digno y voy a pasar a hacerlo. Y cuando menos pensó, caía muerto. Entonces pareciera que no era digno. Y sabe, mi hermano, nosotros tampoco somos dignos. No somos dignos de estar en su presencia, pero por el sacrificio que Jesucristo hizo, sí lo somos. Sí lo somos porque a Él le place. La palabra dice que a Él le place y reparte como a Él quiere. Y lo que Él quiere, su palabra lo dice, que ninguno de nosotros se pierda. Por eso el sacrificio de Jesucristo fue tan grande. Ahora, mi hermano, ya no necesitamos velo, ya no necesitamos atrio, ya no necesitamos secciones, ni lugares, ni arcas. Simplemente lo único que necesitamos es un corazón dispuesto. Es todo. Es todo. ¿Cómo comemos el cuerpo de Cristo? Leyendo su palabra, teniendo devocionales, estando con Él, compartiendo de lo que Él tiene, de lo que todo lo que nos ha dado nuestro Señor. Los pecados que nosotros tuvimos, Jesucristo los pagó por amor a nosotros. Acompáñeme en el versículo Mateo 26, versículo 36. Después de que cenaron, después de haber advertido a sus discípulos, después de haberles girado quizá las últimas instrucciones, en el capítulo 25, llegó un momento en que Jesús, siendo humano, empezó a tener miedo, angustia extrema. Y eso lo podemos leer en ese versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse a gran manera, porque él sabía a dónde se iba a dirigir. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, postró su rostro y dijo: Señor, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. 5 palabras cortas, pero que representaban la angustia que Jesucristo tenía, pero también representaban el momento grave que iba a pasar humanamente. Y su espíritu estaba triste. Pero sabe, en estas pequeñas palabras, pasa de mí esta copa, es su deseo. Fue uno de sus pequeños deseos que como ser humano Jesucristo también tuvo. Pero rápidamente fue cortado porque el deseo del Padre era mucho más grande. Y sabe, aún aquí hay enseñanzas. Cuando nuestro deseo es que puede llegar a ser tan grande, el anhelo que tenemos de nuestro corazón, las cosas que queremos, las cortamos así y nos sometemos a la voluntad de Dios, esas son cosas mejores. Eso es todavía mejor. Y representa en cada uno de nosotros un sacrificio, un dejar, un no hacer por nosotros. Porque eso fue lo que Jesucristo hizo. Él tenía la potestad de hablar legiones de ángeles y hacer lo que lo defendieran. No necesitaba que nadie lo defendiera. Él era Dios, es Dios. Sin embargo, Él se sometió a la voluntad de su Padre. Y dice así: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y después les reclamó a sus discípulos: no han podido orar conmigo una hora. No han podido orar conmigo una hora. En ese momento Jesús empezaba a estar completamente solo, a vivir el agobio del pecado, viviéndolo para Él mismo. Velad y orad, decía Él, para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Y otra vez oró por segunda vez: Señor, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y oró por tercera vez las mismas palabras. Y al final dijo: he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesucristo no dejó de emitir el sentimiento de su corazón, de sus emociones. Él sabía muy bien la respuesta que iba a recibir de parte del Señor. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Ninguna respuesta. La única respuesta que había era el mismo silencio que Jesucristo percibió al no ser respondida la oración de decir: Señor, pasa de mí esta copa si es posible, pero antes que todo eso, que se haga tu voluntad. Cuando Jesús murió, acompáñeme, en el libro de Lucas, en el versículo 23, versículo 44, que nos describe después de que Jesucristo fue aprehendido en el Monte de los Olivos, después de que Pedro quiso defenderlo, después de que recibió tantas críticas, después de que le dijeron que nunca lo iban a dejar y cuando lo prendieron todos corrieron, después que lo llevaron ante las autoridades y lo sentenciaron. Versículo 44, cargando su cruz y llegando a ese lugar a donde iba a ser crucificado, dice ahí: versículo 37, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Cuando Jesús ya estaba en la cruz, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decían: este es el rey de los judíos. Y junto con Jesús había dos malhechores crucificados también. Colgado uno de ellos le injuriaba: si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvate tú a nosotros. Había uno que era insensato, como 5 de las vírgenes. Había uno que era insensato y le decía a Jesús: sálvanos. Pero había uno que era prudente y le decía: ¿no sabes que Él es el Hijo de Dios? ¿No sabes que Él es inocente y nosotros somos culpables? Y dentro de esa misma cruz el ladrón le dijo: Señor, mirándolo a los ojos, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Ese ladrón le decía: cuando vengas, acuérdate de mí. Pero Jesús le decía: hoy mismo estarás conmigo en el reino de Dios. No es necesario que esperes. No es necesario a que tú esperes mi segunda venida. Hoy mismo estarás conmigo. Y es lo que dice Jesús: hoy mismo puedes estar con Él. Hoy mismo puedes recibirlo. Hoy mismo puedes reconciliarte con Él. Hoy mismo puedes proferir palabras de amor, de gracia, de misericordia. No tenemos que esperar tiempo. Solamente es aceptar lo que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que era entre las 12 y las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo.
En ese momento en que Jesús entregaba su espíritu, el velo del lugar santísimo se abrió por completo. Hoy es tiempo no solamente de recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, la Santa Cena, el sacrificio, el amor y la misericordia que Dios tuvo para cada uno de nosotros, será recordado por siempre y para siempre en la medida en que nosotros estemos conscientes de que Dios hizo esto por nosotros. No necesitamos un día en especial, pero es necesario recordarlo. Es necesario recordar también que ahora somos libres en el Señor Jesús. Porque para poder haber pagado el sacrificio que Él hizo por nosotros, no lo vamos a lograr nunca. Lo único que Él desea es que el amor de Él viva en cada uno de nosotros y lo representemos y lo compartamos y lo hagamos llegar a las personas que aún no lo conocen. Hagámosle saber al mundo lo que Dios preparó de antemano cuando partió su pan y lo dio a sus discípulos y los convidó de su cena y los hizo partícipes de su sacrificio, porque los únicos que eran beneficiados éramos nosotros. Eran ellos, éramos nosotros, son nuestros hijos, nuestras generaciones y todos aquellos que a través del amor del Señor podamos llegar y tocar. Necesitamos reflexionar que el amor de Dios no es para ser confinado en nosotros, sino para distribuirlo a través del amor del Señor. Hoy me gustaría que pasaras, porque vamos a celebrar precisamente, vamos a conmemorar ese tiempo en el que Jesús, cuando estaba con sus discípulos, partió el pan e hizo beber el vino, para conmemorarlo, para recordar el sufrimiento que Dios tuvo, pero más también que el sufrimiento, el amor por el cual Él fue capaz de entregarse a sí mismo. Vamos a tomar un momento, si gustas. Vamos a repartir para conmemorar la cena que Jesucristo tuvo con sus discípulos. Pues hermanos, si gustan pasar, por favor, y tomar una copa, una copita, no una copa, una copita.
Sí, de una vez. Pero es mientras va a hacer la cena. Cuán bueno es recordar el sacrificio que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos que dar un tiempo a nuestra mente, a nuestro corazón, quitar un poco las cosas que en el mundo hay y dar gracias todos los días por la libertad que a través de este sacrificio que Jesucristo hizo, ahora vivimos. ¿Sabe, mi hermano? No necesitamos el agobio de la vida, no necesitamos el estrés, no necesitamos la angustia ni la tristeza. No quiero decir que no podamos sentirnos mal por alguna situación, claro que sí. Sin embargo, eso no será lo que dicte nuestra vida. Lo que dicte nuestra vida será el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo a través de la cruz. Una de las cosas por las que Jesucristo invocó a una última cena fue precisamente un poco de lo que estamos haciendo. Tener una comunión entre hermanos, entre creyentes, entre hacedores de la palabra, en aquellos entendidos del sacrificio que Dios hizo a través del Señor. La palabra dice en Lucas 23:14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en conmemoración mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vamos a tomar el pan, mi hermano, y vamos a consumir simbólicamente el cuerpo de nuestro Señor y la muerte de los pecados. Y tomada la copa dijo, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El pacto al que se refiere es el pacto de amor que puede haber entre sus hijos y su Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre. Y por medio de este acto celebramos esta mesa, Señor, esta cena, Señor, con la cual tú empezaste a entregar tu cuerpo. Tú diste un nuevo pacto a través de tu sacrificio. A través de él, Señor, rasgaste el velo y dijiste, no es necesario cargar más con el pecado.
No es necesario hacer un ritual para que ustedes puedan venir a mí y yo a ustedes. Es necesario solamente tener un corazón dispuesto y el amor mío en ustedes. Gracias, Señor. Gracias por este sacrificio que tú hiciste para nosotros. Y hoy, Señor, creemos que este sacrificio es el que nos seguirá manteniendo delante de ti, transitando en esta vida inmunda, pero sabiendo, Señor, que tú eres el único Rey que nos proveerá la paz, el gozo y la tranquilidad por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo, derramando hasta la última gota de su sangre. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu amor y tu misericordia sea para siempre en nosotros. Gracias, Señor, te damos por todo lo bueno que eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor? Gracias. Gracias, Señor bendito. La gloria y la honra sea para Él, y solo a Él. Y cuando tú partiste el pan, nos llamaste a recordar que al tu cuerpo quebrantar se enmendó nuestra maldad. Luego diste de tomar una copa, una señal, al tu sangre derramar, nos cubriste con bondad. Y en memoria de ti, que todo lo que hagamos y cuando nos juntamos, que sea en memoria de ti. Y en memoria de ti, juntos hoy cantamos, tu nombre levantamos, en memoria de ti, esperándote a ti. Y todo el universo vio tu sagrado corazón, el que un día se partió para darnos comunión. Y donde dos o tres están, a tu nombre confesar, y tú nos vienes a encontrar. Y aquí estamos, aquí estás. Y aquí estamos, aquí estás. Y en memoria de ti, que todo lo que hagamos y cuando nos juntamos, que sea en memoria de ti. Y en memoria de ti, que juntos hoy cantamos, tu nombre levantamos. Y en memoria de ti, y es memoria
gozo nuestro